Durante décadas, muchos lugares de América fueron descritos como misterios, líneas gigantes dibujadas sobre el desierto, ciudades construidas en alturas imposibles, caminos que cruzan montañas enteras, piedras talladas con una precisión que aún sorprende. Cada uno de estos sitios fue estudiado, analizado y muchas veces presentado como un enigma aislado, como si fueran excepciones dentro de una historia fragmentada, como si cada cultura hubiera surgido sola, separada por la geografía, separada por el tiempo. Pero cuando empezamos a observarlos juntos, algo cambia. Cuando colocamos fechas, rutas y patrones sobre el mismo mapa, la palabra misterio empieza a perder fuerza, porque lo que antes parecía único empieza a repetirse. Entonces aparece una pregunta distinta. No si estas culturas eran diferentes, sino si realmente estaban aisladas, y si los grandes enigmas de América no fueran misterios sin explicación, sino fragmentos de algo más grande. Un sistema que todavía no hemos aprendido a mirar completo. Hoy no vamos a explorar un solo sitio, vamos a observar el panorama completo. Fechas, mapas, coincidencias, y ver si, al final, lo que llamamos enigmas eran otra cosa. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. La ilusión del aislamiento. Durante mucho tiempo la historia de las civilizaciones americanas fue presentada como una serie de desarrollos independientes, cada cultura estudiada dentro de sus propios límites geográficos, cada sociedad analizada como un fenómeno local. Nazca en la costa sur del actual Perú, Tiahuanaco en el altiplano andino, las grandes ciudades mayas en Mesoamérica, y siglos después el imperio inca extendiéndose por los Andes. Esta forma de organizar la historia no surgió por casualidad. En los siglos XIX y XX, la arqueología buscaba clasificar el pasado mediante categorías claras. Los investigadores separaban estilos cerámicos, arquitectura, técnicas agrícolas y sistemas rituales para identificar culturas distintas. Era una herramienta necesaria para entender un continente vasto y diverso. Pero al mismo tiempo, ese método reforzó una visión fragmentada. Un mapa dividido en compartimentos culturales. A esa visión se sumaba otro elemento poderoso, la geografía. El continente americano presenta algunos de los entornos más extremos del planeta. La cordillera de los Andes se extiende por miles de kilómetros, con alturas que superan los 6.000 metros. El desierto de Atacama es uno de los lugares más áridos del mundo. La Amazonía, con su densidad vegetal, durante siglos fue considerada casi impenetrable. Desde esa perspectiva, imaginar conexiones amplias entre sociedades distantes parecía improbable. La distancia física reforzaba la idea de aislamiento cultural. Sin embargo, a medida que avanzaron las técnicas científicas, esa imagen comenzó a cambiar. Análisis isotópicos en restos humanos han permitido rastrear movimientos de personas a lo largo de cientos de kilómetros. Estudios de ADN antiguo han mostrado mezclas genéticas que sugieren contactos más amplios de lo que se creía. Investigaciones sobre obsidiana y otros materiales volcánicos han revelado redes de intercambio que conectaban regiones separadas por montañas y desiertos. Objetos encontrados lejos de sus lugares de origen indican que existían rutas activas mucho antes de la expansión de grandes imperios. La arqueología también ha empezado a identificar patrones compartidos. Sistemas agrícolas en terrazas aparecen en distintas zonas andinas. Infraestructuras hidráulicas complejas surgen en regiones separadas. Orientaciones astronómicas similares se repiten en centros ceremoniales distantes. Cada uno de estos elementos, estudiado por separado, puede parecer una coincidencia, pero cuando se observan juntos, empiezan a sugerir algo distinto. Durante décadas, la investigación se centró en definir qué hacía única a cada cultura. Hoy, cada vez más estudios buscan entender cómo interactuaban, no como civilizaciones aisladas, sino como sociedades insertas en redes dinámicas. Tal vez el problema nunca fue la falta de información, tal vez el problema fue la forma en que organizamos esa información, porque cuando dejamos de mirar cada cultura como una isla y empezamos a observarlas dentro de un mismo marco temporal, la imagen comienza a transformarse. Y el primer paso para verlo es mirar el tiempo.
Primera evidencia, mirar el tiempo. Si queremos saber si las civilizaciones americanas estuvieron realmente aisladas, el primer paso no es observar sus monumentos, es observar sus fechas. Durante décadas, la historia fue presentada como una secuencia ordenada. Una cultura florece, declina, desaparece, y luego otra ocupa su lugar. Una narrativa cómoda, lineal, fácil de comprender. Pero la arqueología moderna, apoyada en dataciones por carbono 14, estratigrafía y estudios comparativos, ha permitido construir cronologías mucho más precisas. Y cuando colocamos esas fechas una junto a otra, la imagen deja de ser lineal. Caral, en la costa del actual Perú, alcanza su desarrollo entre aproximadamente el 3000 y el 1800 antes de nuestra era. Eso la convierte en una de las sociedades complejas más antiguas del continente. Siglos después, alrededor del 900 a.C., emerge Chavín como un centro religioso y cultural que influye en regiones amplias de los Andes. Pero lo interesante no es solo que existieran en momentos distintos, es que muchas de las culturas que solemos estudiar por separado coexistieron durante largos períodos. Nazca se desarrolla aproximadamente entre el 100 a.C. y el 800 después de Cristo. En paralelo, la cultura moche florece en la costa norte entre el 100 y el 700 después de Cristo. Más al sur y en altura, Tiahuanaco se consolida entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Al mismo tiempo, Huari expande su influencia entre el 600 y el 1100 después de Cristo. No se trata de una sucesión ordenada, se trata de superposición. Durante siglos, múltiples sociedades complejas compartieron el mismo espacio continental. Culturas con organización política avanzada, infraestructura agrícola sofisticada, redes ceremoniales y administrativas. Cuando observamos esta simultaneidad, la idea de aislamiento empieza a debilitarse. Porque ya no estamos hablando de pequeñas comunidades dispersas. Estamos hablando de sociedades estructuradas coexistiendo durante generaciones. Y cuando sociedades complejas existen al mismo tiempo en regiones relativamente próximas, la hipótesis del aislamiento absoluto se vuelve más difícil de sostener. Esto no prueba aún que estuvieran conectadas, pero sí cuestiona la idea de que se desarrollaron completamente separadas en el tiempo. El tiempo, al menos, no las separa tanto como solemos imaginar. Y si el tiempo no las separa, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre cuando observamos sus patrones? Segunda evidencia, cuando los patrones se repiten. Si el tiempo nos muestra que muchas de estas culturas coexistieron, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Desarrollaron soluciones completamente distintas o empezamos a encontrar patrones compartidos? Cuando observamos cada cultura por separado, sus logros parecen únicos. Pero cuando las colocamos una junto a otra, empiezan a surgir similitudes difíciles de ignorar. Ingeniería agrícola. Uno de los primeros patrones aparece en la forma en que distintas culturas transformaron el paisaje para cultivar. Las terrazas agrícolas no son simplemente escalones en la montaña, son sistemas diseñados para modificar microclimas, controlar la erosión y gestionar el agua. En los Andes, estas estructuras permiten cultivar a distintas alturas, creando variaciones térmicas controladas. Cada nivel funciona como un laboratorio agrícola natural, pero cuando ampliamos la mirada, encontramos soluciones similares en regiones alejadas. Sociedades que enfrentaron desafíos ambientales distintos desarrollaron respuestas sorprendentemente comparables. No hablamos de copias exactas, hablamos de una lógica compartida. Adaptar el entorno mediante ingeniería compleja. Y cuando esa lógica aparece una y otra vez, el patrón empieza a tomar forma. Infraestructura hidráulica. El agua fue uno de los desafíos más críticos para muchas sociedades americanas. En regiones desérticas o de lluvias irregulares, sobrevivir dependía de comprender el flujo del agua con precisión. En la costa sur, sistemas de canales subterráneos permitían acceder a acuíferos ocultos. En otras regiones, redes de irrigación conectaban campos agrícolas a fuentes distantes. Estas soluciones no eran improvisadas,
requerían planificación colectiva, conocimiento del terreno y mantenimiento constante. Lo interesante no es que existieran sistemas hidráulicos, es que aparecen en múltiples culturas con principios similares: controlar, almacenar y redistribuir el agua como eje central de la organización social. Arquitectura y planificación urbana. Otro patrón emerge en la arquitectura: centros urbanos diseñados alrededor de espacios ceremoniales, plazas abiertas que organizan el movimiento social, ejes visuales que conectan estructuras clave. En algunos casos, bloques de piedra encajan con precisión milimétrica. En otros, el énfasis está en la disposición espacial más que en la técnica constructiva. No son idénticos, pero comparten principios: orden geométrico, centralidad ritual, relación entre paisaje y arquitectura. Astronomía y orientación. En distintas regiones del continente, la arquitectura parece alinearse con el cielo. Estructuras orientadas hacia amaneceres específicos, ejes que coinciden con solsticios y equinoccios, no como decoración simbólica, sino como parte integral del diseño. Esto sugiere algo más profundo: una cosmovisión donde el tiempo, el territorio y el cosmos estaban interconectados. Cuando estos patrones aparecen en culturas distintas, la pregunta ya no es si son coincidencias aisladas. La pregunta es: ¿qué tipo de conocimiento compartido pudo existir? Si el tiempo no las separa y los patrones empiezan a repetirse, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo se movían las ideas, las personas y los recursos a través del territorio? Tercera evidencia: redes reales y movilidad en América Antigua. Si múltiples sociedades complejas coexistieron y si empezamos a identificar patrones similares en regiones distintas, la siguiente pregunta deja de ser teórica, se vuelve científica. ¿Existen pruebas concretas de que las personas, los objetos o las ideas se movían a través del territorio? Durante las últimas décadas, nuevas técnicas científicas han permitido rastrear ese movimiento con una precisión que antes era imposible. Intercambio de materiales. Uno de los indicadores más sólidos de movilidad antigua es el movimiento de materiales específicos. La obsidiana, por ejemplo, es una roca volcánica utilizada ampliamente para herramientas cortantes y objetos rituales. Cada fuente geológica tiene una composición química única. Mediante análisis de fluorescencia de rayos X y espectrometría, los investigadores pueden identificar con precisión el origen exacto de una pieza, y los resultados han sido reveladores. En distintos sitios arqueológicos andinos y mesoamericanos, objetos de obsidiana aparecen a cientos de kilómetros de su fuente natural, en algunos casos más de 1000 kilómetros. Esto sugiere redes de intercambio organizadas, no viajes aislados, sino circulación constante. Materiales similares incluyen conchas marinas encontradas en zonas altas de montaña, pigmentos minerales transportados a largas distancias y metales cuya procedencia puede rastrearse mediante análisis isotópicos. Movilidad humana. La ciencia también ha comenzado a rastrear el movimiento humano directamente. Análisis isotópicos en dientes y huesos permiten identificar el lugar donde una persona pasó su infancia. Esto se debe a que el agua y los alimentos de cada región dejan una firma química particular en el cuerpo. En distintos sitios arqueológicos, estos estudios han revelado individuos que crecieron lejos del lugar donde fueron enterrados. Esto indica desplazamientos significativos, viajes, migraciones, intercambios sociales. Además, estudios recientes de ADN antiguo han comenzado a mostrar mezclas genéticas entre poblaciones de regiones distintas. Aunque aún queda mucho por investigar, estos datos sugieren que las sociedades antiguas estaban más conectadas biológicamente de lo que se pensaba. Infraestructura y redes de caminos. La movilidad también queda registrada en el paisaje. Mucho antes de la expansión del Imperio Inca en el siglo XV, ya existían rutas que conectaban valles, altiplanos y costas. Investigaciones arqueológicas indican que algunas redes de caminos se utilizaban desde periodos anteriores, incluyendo fases asociadas a Huari y Tiahuanaco
entre aproximadamente el 600 y el 1000 después de Cristo. Los incas heredaron y expandieron estas rutas, integrándolas en un sistema administrativo mayor. Esto sugiere que la conectividad territorial no fue una invención tardía, fue la culminación de procesos más antiguos, circulación simbólica e ideológica. Más allá ya de objetos físicos y personas, también existen indicios de circulación de ideas. Motivos iconográficos similares aparecen en regiones distintas. Conceptos religiosos y cosmológicos muestran paralelos, no necesariamente idénticos, pero lo suficientemente cercanos como para sugerir interacción cultural. La difusión de estilos cerámicos, patrones textiles y símbolos rituales indica procesos de contacto sostenido. Cuando observamos estas evidencias juntas, materiales que viajan grandes distancias, personas que se desplazan entre regiones, rutas que conectan territorios, ideas que circulan, la imagen cambia, ya no vemos culturas aisladas, vemos sociedades insertas en redes dinámicas, y si existían redes, la pregunta deja de ser si estaban conectadas, la pregunta pasa a ser otra. Estamos viendo fragmentos de un sistema más amplio, cuando las piezas empiezan a formar un sistema. Hasta ahora hemos observado 3 niveles de evidencia. El tiempo nos mostró que múltiples sociedades complejas coexistieron durante siglos. Los patrones revelaron soluciones similares en distintas regiones, y la evidencia científica demostró movilidad real, objetos, personas e ideas cruzando territorios. Pero para entender realmente lo que estamos viendo, necesitamos observar cómo estas culturas se cruzan entre sí, no como capítulos separados, sino como procesos que se superponen. Nazca dentro de un paisaje cultural más amplio. Las líneas de Nazca suelen presentarse como un fenómeno aislado, un misterio único en el desierto. Pero Nazca no surge en vacío, hereda tradiciones culturales anteriores de la costa sur y coexiste con sociedades contemporáneas que desarrollan sistemas agrícolas, hidráulicos y ceremoniales complejos. Cuando colocamos Nazca dentro de su contexto regional, deja de parecer una anomalía. Empieza a sentirse como parte de un paisaje cultural compartido. Moche y el desarrollo paralelo en la costa norte. Mientras Nazca transforma el paisaje del sur, la cultura moche florece en la costa norte. Desarrolla ingeniería hidráulica avanzada, centros ceremoniales monumentales, iconografía compleja. Durante siglos, Moche y Nazca existen al mismo tiempo, respondiendo a desafíos similares en entornos distintos, no idénticos, pero paralelos. Esto sugiere que múltiples sociedades estaban explorando soluciones complejas dentro de un marco cultural más amplio. Tiahuanaco y Wari, nodos de interacción. En el altiplano, Tiahuanaco se convierte en un centro ritual y político influyente entre aproximadamente el 500 y el 1000 después de Cristo. Al mismo tiempo, Wari desarrolla redes administrativas que conectan territorios amplios de los Andes centrales. Ambas sociedades muestran evidencias de interacción con regiones lejanas. Cerámica, arquitectura, prácticas rituales. No como expansiones imperiales tradicionales, sino como redes de influencia. Aquí empezamos a ver algo más que paralelismo, empezamos a ver interacción. El imperio inca como culminación, no comienzo. Cuando los incas expanden su territorio en el siglo XV, no parten desde cero. Integran rutas existentes, adoptan tecnologías agrícolas desarrolladas durante siglos, incorporan tradiciones rituales previas. El Capac Ñan, la red de caminos inca, se construye sobre corredores más antiguos. El imperio inca no crea un sistema desde la nada, organiza y amplifica una red preexistente. Esto cambia la perspectiva. El imperio deja de ser un origen, se convierte en una culminación, la revelación. Cuando observamos Nazca, Moche, Tiahuanaco, Wari e Inca como procesos conectados, la imagen cambia. Ya no vemos civilizaciones aisladas, vemos un sistema dinámico, un tejido cultural que evoluciona a través del tiempo, no una línea recta, sino una red. La continuidad viva. A lo largo de este recorrido hemos observado algo concreto.
Las culturas americanas no estuvieron tan separadas en el tiempo como solemos imaginar. Compartieron siglos de existencia simultánea, desarrollaron soluciones técnicas similares frente a desafíos parecidos, movieron materiales a grandes distancias, desplazaron personas entre regiones, construyeron rutas antes de que existieran los grandes imperios. Cada elemento, por separado, puede parecer una coincidencia, pero juntos forman un patrón, y ese patrón sugiere algo difícil de ignorar. Tal vez el error nunca fue pensar que estas culturas eran diferentes. El error fue creer que estaban solas. No estamos viendo una colección de misterios aislados. Estamos viendo fragmentos de un sistema histórico complejo, un tejido cultural que evolucionó durante milenios. Pero hay algo más. Si ese sistema existió, no desapareció sin dejar rastro. Muchas comunidades actuales conservan prácticas agrícolas, lenguas, conocimientos del territorio y formas de organización que tienen raíces profundas. Las terrazas siguen siendo utilizadas, los caminos continúan marcando rutas en la montaña. La lengua quechua aún se habla en amplias regiones del continente. Tradiciones rituales, calendarios agrícolas y cosmovisiones sobreviven como parte de una memoria cultural acumulada, no como reliquias de un pasado extinguido, sino como expresiones vivas de continuidad. Quizás los grandes enigmas de América nunca fueron preguntas sin respuesta. Quizás fueron señales de que estábamos mirando la historia fragmentada. Cuando ampliamos el mapa, cuando superponemos las fechas, cuando observamos los patrones, la imagen cambia. Y mientras más ampliamos esa mirada, más difícil se vuelve pensar en civilizaciones aisladas. Tal vez el continente no fue una suma de historias desconectadas. Tal vez siempre fue una red. Y quizás recién estamos empezando a verla completa. Tal vez los grandes enigmas de América nunca fueron misterios sin respuesta. Tal vez fueron fragmentos de una historia que aprendimos a mirar por partes. Cuando superponemos las fechas, cuando conectamos los territorios, cuando dejamos de estudiar cada cultura como una isla, la imagen cambia. Nazca ya no es un enigma aislado. Tiahuanaco no es una anomalía perdida en el altiplano. Los incas no aparecen como un comienzo repentino. Empiezan a sentirse como capítulos de un mismo proceso, no como civilizaciones solas, sino como nodos dentro de una red que se extendía mucho más de lo que imaginábamos. Y mientras más ampliamos el mapa, más difícil se vuelve pensar en aislamiento. Porque tal vez América nunca fue un conjunto de historias desconectadas, tal vez siempre fue un sistema, y quizás recién estamos empezando a verlo completo. Si esta forma de mirar la historia cambia algo en tu perspectiva, suscríbete, porque en los próximos episodios vamos a ampliar el mapa aún más. Centroamérica, Norteamérica, nuevas conexiones, nuevas capas de evidencia, y si tienes preguntas, observaciones o quieres aportar algo a esta investigación, déjalo en los comentarios. Historylab no es solo un canal, es una exploración colectiva. Nos vemos en el próximo capítulo.